Ok, ¿cómo estás, Marcus? Buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente aquí en este espacio de Rochandil para esta entrevista que vamos a tener al respecto de un tema pues muy profundo, un tema que es una constante que se presenta en nuestras rondas de constelaciones familiares. Y pues primeramente agradecerte la oportunidad de regalarnos estos minutitos de tu tiempo para platicar acerca de este tema que, como ya te comentaba, pues constantemente lo vemos en constelaciones. ¿Cómo estás? Pues bien, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí. Nuevamente vamos a platicar acerca de los temas comunes de constelaciones familiares. Y comunes porque uno de los grandes temas que se manejan dentro de las rondas, yo creo que esto es el común, es esta repetición de patrones, los patrones familiares. Los patrones ¿Por qué, familiares. por qué los repetimos? Porque si La siempre decimos que consta de qué, no, ¿verdad? es sí. Y se repite los dichos de las abuelas, ¿no? Lo que no puedes ver, en tu casa lo has de tener, ¿no? Tu casa lo has de tener. Y ahora este tema del que veníamos platicando semanitas atrás, que lo dijiste de una manera tan fluida que hasta lo tuve que tomar nota para que no se me olvidara el tema específicamente que vamos a ver, que es lo que estoy dispuesto o dispuesta a hacer para repetir los patrones de mi familia, aunque me cueste la vida. Estamos tan habituados a estos tres grandes órdenes, que es el de pertenecer, primeramente, Uh -huh. esta necesidad de pertenencia, de este principio de jerarquías, este equilibrio en el dar y en el tomar, que inconscientemente nos vamos por la vida haciendo de todo para no ser más que los de antes. Ya. De tal manera que ¿por qué yo puedo tener más prosperidad que mis padres? O sea, yo no tengo derecho. O sea, es como una lealtad ciega. Es una lealtad inconsciente, uno de esos amores ciegos que nos llevan por la vida en este amor infantil, en este amor que está destinado a quedarse en este nicho, en esta parte familiar, ¿no? Sí. Y repetir patrones familiares, pues no tanto es ver el éxito, sino estamos más habituados a seguir viviendo de la manera en que aprendimos en casa. Que no existe otra más que esa. Es que Desde no nuestra conocemos otra. claro. Si vienes de la pobreza, si vienes de la enfermedad, de pronto te encuentras con un estatus un poquito más alto, pero a precio de que tienes que trabajar 2 veces, 3 veces, 4 veces más para sentir que pudiste lograrlo. Sin Ya. embargo, lo que hacemos por amor ciego y fidelidad es llegar al momento cúspide, lo logramos y luego la caída libre, a volver a lo mismo. A volver a lo mismo. Igual que, igual que los de antes, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo prospero? ¿Qué pasa si yo soy exitoso? ¿Qué pasa si yo sí permanezco en una relación? ¿Qué pasa si yo... Entonces, ¿no será que preferimos sufrir antes que traicionar a los ancestros, traicionar a nuestros padres, a nuestros abuelos? Y justamente esto que acabas de mencionar es algo que obviamente no estamos tan dispuestos a verlos de manera inconsciente y aunque luego lo estemos trabajando, pues queda esa parte de qué tal si a lo mejor ya no me quieren por ser más o qué tal, sabes, como esa parte de deshonrar o de romper esas lealtades que tenemos tan incrustadas. Y ahí es de donde viene lo que yo quería preguntarte de qué diferencia hay justamente entre honrar a mi familia y sacrificar mi vida por repetir esa historia o este patrón. Primero hay que ver qué es honrar. ¿Qué significa para mí honrar? ¿Ok? Y honrar, si nos vamos, honrar es agradecer, es reverencia. Honrar es tomar fuerza de los que vivieron. Yo honro a alguien por el ejemplo. Yo honro aquello
que me ha dado el ejemplo de éxito, ¿sí? Entonces, honrar es agradecer y tomar la fuerza de los que fueron antes de mí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre honrar y sacrificar? Ya vimos lo que es honrar, Sí, la fuerza, tomar. Y sacrificar es detener. ok, Yo por ti, yo por ti. Yo cargo lo que no es mío, pero te es pesado a ti y en tu lugar, y aunque sé que no me corresponde, lo tomo. Y en vez de tomar fuerza, tomo carga. La ya. diferencia es que honrar te libera y sacrificar te ata. Te aprisiona. Sí, 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 sí. ¿Y sabes cómo te das cuenta de esto? Esto es bien fácil de darnos cuenta. A ver, pareciera, pero luego estamos tan inmersos en el rush del día a día que de alguna manera cuando estamos vivenciando eso en nuestros familiares y decimos, ay, ¿cómo no sé, fulano puede? O mira, igual que su papá, o mira, igual que su mamá, es que así era el abuelo. Luego no nos volteamos a ver a nosotros mismos porque siempre es más fácil verlo hacia afuera. Entonces, ¿cómo nos invitarías a justamente meternos ahí para tener mayor facilidad de poder verlo sin el tema juicioso, obviamente, pero para que nos pueda ayudar a decir, oye, no es nada más allá. Ponte a pensar y ponte a reflexionar de que sí también de alguna manera, cuando tú no te das cuenta, estás siguiendo las mismas huellas de todos esos patrones y todos esos ancestros que forman tu linaje familiar. Por supuesto. Y esto es bien sencillo de representar. Yo siempre les hago el comentario, y esto es un comentario general en constelaciones familiares. Siente tu cuerpo. Okay. Tu cuerpo no te miente, no te engaña y nunca te va a dar más de lo que tú necesitas. Entonces vámonos a cerrar nuestros ojos y vamos a honrar a un ancestro. ¿Quién es el primero que se te viene a la cabeza? Mm. Y entonces, al tener la respuesta, tú eres su descendiente, obviamente, y le dices bien fácil, yo honro tu historia, yo tomo tu fuerza, ¿sí? Ok. Pero al decir esto, abrimos una puerta grande. Entonces cerramos los ojos, abrimos la puerta y yo honro tu historia y tomo tu fuerza, yo honro tu historia. O sea, todo, todo. Toda la historia que de la que todo el paquete completo, pues. Ah, entonces ahí imagina a tu ancestro que te responda. Fíjate que no necesito que me repitas. Mm. Vive tu vida por ti. Entonces, ¿qué te está diciendo tu ancestro? Solo toma la fuerza. Porque mi historia, mi sufrimiento y todo lo demás que estás repitiendo no es tuyo, es mío. Es O sea, que mío. toma la responsabilidad de tu vida por sí misma, para ti. ¿Ya me viste? Lo tomas, lo observas afuera. Y entonces sabrás lo concerniente con tu vida. Porque un día tú vas a ser ancestro de alguien. Claro, claro. ¿Y cuál es el precio que habría que pagar si eso no sucede, por ejemplo? Por El seguir precio. por seguir guardando esas lealtades familiares que de alguna manera son invisibles y que no hemos logrado concebir que estamos repitiendo un patrón. Y a veces, aunque lo sepamos, a veces no estamos dispuestos a hacer esa transformación y seguimos ese patrón. ¿A qué precio, Marcus? Hay hijos que regularmente se convierten en padres de sus padres. Y entonces llega el ejemplo, ¿no? Yo honro tu historia, pero estoy viendo tu sacrificio. Y como no estoy dispuesto a que tú vivas este sacrificio, entonces yo por ti. Y entonces empieza la culpa. O sea, se manifiesta a través de la culpa. Una sensación, la culpa es una sensación bien infantil, porque los adultos no sentimos culpa.
es responsabilidad. O sea, el adulto responde por sí mismo, el niño no puede. Por eso el niño siente culpa y el adulto se tiene que hacer responsable, al costo que sea. Cuando alguien siente culpa por ganar más que sus padres, cuando alguien no logra disfrutar de su dinero porque de alguna manera algún ancestro, sus abuelos vivieron en carencia, pues seguimos atados honrando el sacrificio de ellos y no honrando la fuerza que nos trajo a nosotros a la vida. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que el dinero se desvanece, porque no te dura, porque no prospera, porque no te alimenta para a tu vida, pues, sino sigue alimentando esa culpa de la que tú no te haces responsable. ¿O cuál es la consecuencia, por ejemplo? Mira, regularmente la culpa y la queja, que es una comadre muy íntima de la culpa, siempre van de la mano, no se pueden separar. Cuando tú te notes con muchas quejas, observa la culpa. Y entonces pregúntate, ¿esto te pertenece? Y entonces dentro de ti respira profundo y di, ¿sabes qué? Lo devuelvo con respeto. Y entonces el cuerpo se va a sentir ligero, o sea, en automático. Ayer me hacían una pregunta en un tema de constelaciones que estuvimos viendo familiar. ¿Y esto cuándo hace efecto? Y la respuesta fue clara, en el momento que dejes de tener miedo a sentir. Desde ahí. Desde ahí, desde ahí. En ese momento tú devuelves con respeto lo que no es tuyo y te presentas al vacío, ¿no? O sea, ya solté esto que me llenaba, que sigue. Eso da miedo. Eso da miedo y justamente era lo que te iba a decir. O sea, desde tu experiencia como constelador y como lo has vivido, bueno, yo también lo he vivido mucho en constelaciones porque he compartido mucho contigo, he tenido la fortuna de compartir mucho contigo desde muchos aspectos, desde participante y ahora en colaboración en conjunto. Cuando una persona está, ya sabes, en ese mood en el que no se percata de que está repitiendo un patrón o no se percata de que está dispuesto a sacrificar su vida por seguir un patrón familiar. Y luego la dinámica se presenta de una manera tan contundente, ¿sabes? Se le presenta a la cara eso que está pasando y cómo se ve. Ahí es donde ocurre la magia, Marcos. Y digo magia de manera metafórica porque sabemos que no es magia. Sabemos que eso ocurre y que eso ocurre en las constelaciones. Cuando dices tú, es que ahí está, lo tienes enfrente de ti y logras verlo. ¿Qué ocurre acá? Fíjate. Así como los patrones inconscientes influyen, Uh-huh. también el hacer consciente un patrón, el tema común es el dinero, la pareja, la salud. Cuando hacemos consciente este patrón y comprendemos de dónde surge, entonces lo miras, fíjate el movimiento, lo miras con el corazón Okay. y entonces miras a esto que se está haciendo y se está revelando, porque es una revelación. Sí. Y ahora, cuando tienes a la persona que está apoyando en constelaciones familiares, a quien está representando y que ves y comprendes, nada más con eso, con ver la respuesta con tus propios ojos, sientes la diferencia. Nada más con verlo. No necesitas ni adentrarte, ni pensarlo, ni al, al comprender, algo se suelta. El precio que se pagó termina de liquidarse.
Y ya de ahí depende si sigues mirando con tus ojos o con los de tu lealtad. Ahí viene el verdadero reto. Ajá. Ahora la elección de decir, ya no puedo decir que no sabía porque ya lo vi. Uh-huh. Ahora, ¿qué elijo? Irme por el lado del corazón, por esa parte que ya me dice, ya, aquí está, ya lo estás viendo, o pues síguele por aquí, que ambas opciones son válidas siempre y cuando sea de manera consciente y que estemos conscientes del precio que hay que pagar por ambas. Obviamente, pues la tarea de la vida, y creo que te he escuchado a ti infinitas ocasiones mencionarla, que lo único que te pide la vida es vivirla. Uh-huh. Y que debajo de todo este tema de patrones familiares, justamente algo que evita que la vivas es vivir a través de las lealtades que les guardas a esos ancestros. Entonces, esta parte es donde viene la parte adulta de hacerte responsable ahora, de que yo ya lo vi, ya sé lo que hay ahí, y va a depender de mí si tomo mi vida o si sigo por acá, pero ya bajo mi propia responsabilidad. Y eso hace como que Uh-huh. era una gran diferencia. Vamos más profundo. ¿Ok? ¿Dónde están las lealtades? Mm. Gran ¿Dónde se pregunta. esconden? ¿Dónde se esconden las lealtades? ¿Por qué influyen de esta manera en nosotros? Porque aunque estemos bien abusados, nos cachamos. Muchas veces ya con las manos en la masa, con las manos en el patrón. ¿Dónde están esos patrones? No pueden estar en el presente porque en el presente estás tú. Tampoco están en el futuro porque el futuro no ha llegado. ¿Dónde están esas lealtades? ¿Por qué influyen? Porque no podemos, porque no tenemos la fuerza de soltarlas. Ya. Y ahí es donde entra el principio de aunque me cueste la vida, defiendo. En el pasado es donde respondemos a memorias familiares. Así podemos estar presentes y sentir que nos quieren. Para pertenecer. Por supuesto. Y entonces por amor infantil vamos repitiendo rupturas, quiebres, enfermedades. Todo esto es fidelidad. Y fidelidad y lealtad a quienes vinieron antes. Ya. Y entonces, por ejemplo, una persona que rompe ese patrón, no sé si es correcto decir rompe el patrón o lo integra más bien, ese patrón, porque al final del día se trata de integrar, ¿qué significa como tal romper o integrar ese patrón, pero sin salir, o sea, más bien permaneciendo o para seguir permaneciendo dentro del patrón familiar? No sé si me explico. O sea, es decir, Sí, yo sí, como sí. persona digo, oye, pues sabes qué, sí, ya me di cuenta que estoy repitiendo de que todos son alcohólicos o bla, 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 pero ¿cómo hago de una manera sana o qué significa realizarlo de una manera sana sin dejar de pertenecer a ese sistema familiar? No volverte un excluido, pues. El asunto aquí radica en que una cosa, algo que se rompe, Uh-huh. deja un hoyo, deja dolor, lo estoy rompiendo, me estoy deshaciendo de algo. Entonces entra este estado de soberbia. Pero si eso ni es tuyo, ¿qué rompes? Es que vamos a sanar el pasado no se sana, el pasado se observa. Entonces toda la gente que llega a romper el patrón, va a romper algo que ni es de él. ¿Qué pasa si vas a una casa y rompes un vaso y no es tuyo? Pues lo tienes que reponer de alguna manera, ¿no? Claro, Entonces, cuando tú integras, a diferencia de romper, cuando tú integras, tú le estás diciendo al alma familiar, todos pertenecen tal y como son. Y este asunto no es nada mío. Entonces yo me voy a dar a la conciencia y a la tarea de mejor vivir mi historia en lugar de estar repitiendo la de ustedes, porque la de ustedes ya está, ya vivió y ya terminó.
Y entonces yo vivo lo mío. Y si rompo, rompo lo mío, no lo de alguien más. Yo lo vivo porque eso lo traigo en mi conciencia, Claro. con respeto, ¿sí? Pero es como un hilo invisible que nos ata a ese pasado o a un destino ajeno. ¿Y cómo Entonces, en puede, algunas, y cómo puede una constelación familiar mostrarnos estos caminos nuevos? O sea, cómo de una manera vivencial lo puedes observar. Lo que antes, imagínate un hilo. obviamente, lo que antes representaba para ti sufrimiento o todas estas Ujú. repeticiones, ahora, ¿cómo se muestra ese camino nuevo? Imagínate, primeramente, y observa. Te vas a ir de viaje. ¿Cómo vas de viaje? ¿Así de mochila? ¿Sin mochila? ¿A pie? ¿En carro? ¿En camión? ¿En avión? Es lo mismo. En una constelación familiar, tú tienes que ver cuáles son tus recursos. Por eso esta entrevista de introspección, ¿sí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Entonces, al mostrar estas tres preguntas, la gente empieza sin querer a abrir su mochila para ver con qué cuenta. Híjole, nada más que para llegar a romper, no, no creo que sea posible. Pero para llegar a integrar, probablemente requieras fuerza, porque integrar también requiere de pagar un precio. Claro. Entonces, ese precio que yo voy a pagar es el precio de muy probablemente sentir que traicioné a alguien. ¿Cuántos no nos hemos sentido así? Y que entonces preferimos En no accionar para evitar que luego, ay, no nos quieran o nos hagan el fuchi o nos saquen del grupo de la familia, etcétera, ¿no? la constelación familiar te sirve para ver, validar y observar dónde quedó tu fuerza. ¿Dónde quedó esa herramienta que yo necesito para dar el siguiente paso? ¿Ok? ¿Dónde, dónde la dejé? ¿En qué momento la solté o me obligaron a soltarla? O a quién se le entregue incluso. Ah, pero por supuesto, una vez que identificas que esa fuerza se perdió porque tiendo a renegar completamente de mi origen, como si mi familia no me mereciera, Ujú. entonces estoy validando ese amor ciego, esa buena conciencia de que sí, 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 reniego, pero aquí me quedo, sí, o sea, sí, 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 me estoy quejando, pero aquí me quedo, sí, 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 siento culpa, pero aquí me quedo, O sea, pechugo, a pechugo, a pechugo. sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo identifico que me falta fuerza? Entonces nos ponemos al servicio y entonces surge a través de una constelación familiar la respuesta a través de sus representantes. ¿Dónde estuvo aquel, aquella situación donde yo pagué el tributo y pues me quedé sin fuerza? En donde le dije a mi papá, yo por ti, mejor me casé yo con mi mamá, metafóricamente hablando, cuidando a los hermanos, trabajando desde chico, haciendo muchísimas cosas que le tocaban a alguien más. Ahora, tomar estas herramientas sin renegar, ese es el reto. Y mira que es un gran reto, ¿eh? Ujú. Luego Ahora, viene, dime. ahora bien, en una constelación nos damos cuenta de inmediato, porque se sienten las piernas, se siente en el cuerpo cuando no tenemos fuerza, cuando llevas 10 veces constelando a tu mamá y no lo sueltas. Claro. Entonces, no, vamos a un siguiente nivel, vamos a vivir nosotros y honrar la vida de mamá tal y como fue, así como ella la eligió. Ah, que no estuvo, ah, que se murió, ah, que me dejó huérfano, ah, así tocó.
Lo honro porque aquí estoy y de mí depende todo lo que venga. Porque va dentro de nuestras herramientas, inclusive cuando mamá no está presente, cuando papá no está presente. Algo de ellos tenemos. Por supuesto. Ahora, ¿cómo identificas si lo que estás viviendo es tuyo o es por fidelidad a la familia? Esta pregunta me llamó mucho la atención Sí. y se enlaza Dijimos que íbamos perfecto. a ir profundo, dijimos que íbamos a ir profundo. Fíjate que cuando los problemas no tienen lógica, porque la gente va a constelar lo que no tiene lógica en la vida. Sí, La gente va a constelar lo que pesa demasiado. La gente constela la misma historia y resulta que otra generación también la vivió. Entonces, esta fidelidad invisible, esta lealtad anterior es idéntica a un problema actual. Entonces, un ejercicio rápido. Piensa en un asunto que te esté incomodando en este momento. Y entonces pregúntale al cuerpo. Acuérdate que el cuerpo no miente. Respiras profundo, le preguntas al cuerpo, calíbralo, siéntelo y pregunta, ¿esto es mío o es de alguien antes que yo? Y espera. El cuerpo da una sensación como respuesta. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué hago con esta sensación? Me pregunto para qué la necesito y si es mía. ok. ¿Es tuya? Hónrala. No es tuya, desamárrala de ti, porque es una lealtad. Y volvemos a lo mismo. Si ya se repitió, al hacerlo consciente, no tengo necesidad de volverlo a repetir. Híjole, híjole. Mucho que reflexionar, ¿eh? Por eso es que este tema lo traíamos y lo traíamos porque, y lo más, y lo que a mí me da más, lo que me sorprende más y cada vez más en el tema de constelaciones es que cuando tú empiezas a preguntar la introducción, cuando estamos ahí en la ronda de quién eres, qué vienes a resolver, todas estas preguntillas de introducción. Luego escucho mucho el tema de, es que tengo problemas con mi mamá, o sea, como que la gente llega creyendo saber cuál es el problema. Sí. Cuando luego te topas en la dinámica y oh sorpresa, o sea, sí, pero va mucho más allá de lo que tú tienes concebido. Va Ujú. mucho más allá de que a lo mejor ni siquiera se trata de tu mamá, a lo mejor es tu abuela o tu bisabuelo o tu tarabuela, pero lo vives a través de tu mamá, pues porque es tu conexión más directa o con tu papá porque es lo que tienes más en corto. Y es bien fácil escuchar de, sí, yo ya sé que mi problema con mi mamá es mi comunicación. Y entonces luego ves la constelación y dices tú, es todo menos la comunicación, o sea, es muchísimo más profundo. Entonces, realmente estamos muy por encimita de lo que creemos que es. Y ya cuando nos topamos de frente con esta verdad, puede ser muy complicado y a mucha gente le puede dar mucho miedo lo que puede enfrentar en constelaciones. Sí. De hecho, hay una persona muy llegada a mí en la cual me dice es que ir a constelar, de escuchar todo lo que tú has dicho, a mí me causa mucho miedo por enfrentarme a una verdad dolorosa. ¿Qué, qué podemos hacer? O sea, ¿qué le podemos decir a esa gente, a esas personas que a lo mejor saben que hay algo, que a lo mejor de alguna manera sí quisieran, pero que los detiene ese miedo de, ¿y qué tal que lo que voy a ver no me va a gustar? Fíjate, es como tapar el sol con un dedo, porque es como cuando sabes que algo te le está pasando a tu cuerpo, pero no quieres ir al doctor porque no te vaya a decir algo que te vaya a lastimar o te vaya a doler. No se compara, porque una cosa es el alma, otra cosa es el cuerpo. Pero aquí es donde, cuando tú descubres que has estado dispuesto, dispuesta a dar tu vida por sostener lo insostenible,
es ahí donde duele. Y demás. Ahora ahora en dónde sostengo mi vida, ¿dónde la pongo? Si lo que la sostenía era un patrón familiar en el cual yo quedé atrapado, en el cual yo elegí quedarme ahí, y al trabajarlo y al comprender que todo esto yo lo hice para seguir presente y para estar presente hacia mi familia, ese es un golpe. Es como, ¿y ahora de qué me quejo? ¿No? Es que la historia de los ancestros es la que se vivencia para que te des cuenta hasta dónde llegaron y que tú vas por el mismo camino. Ahora, el propósito de la constelación, ¿qué vas a hacer con esta información? Y ahí es donde se recomienda terapia, porque a veces es tan fuerte la información que es importante tener a la mano un terapeuta o un profesional de la salud mental para que te ayude, no para que te resuelva. Por eso una constelación familiar, insisto, no es una terapia, es una herramienta. Sí, es una herramienta que te ayuda a poder identificar por lo menos por dónde empezar. Porque luego, ay, es que aquí voy a terapia, es que ¿qué trato en constelaciones? Es que todo, es que nada. Bueno, empieza por algo, por lo menos a darte cuenta qué es lo que más te molesta. Como cuando llegan, me ha tocado compartir en algunas ocasiones, dar terapia de biomagnetismo y llegaban pacientes, perdón, es que me duele todo el cuerpo, la cabeza, los brazos, ok. Y mi pregunta siguiente es, ¿qué es lo que simplemente no te deja estar en tu vida tranquila? ¿Qué es lo que más te duele? Ah, pues aquí, bueno, primero ahí nos vamos. Ya luego lo demás. Pero lo que hace que tu vida se detenga está aquí, pues primero impactamos aquí. Lo mismo sucede en todo este tema de la salud mental, que las constelaciones te pueden dar por lo menos el indicio de por dónde empezar. Y de ahí, bueno, lo que se puede abrir es infinito. Hay muchas cosas que se pueden ir tratando no nada más a nivel terapéutico, sino también a través de herramientas como constelaciones. Y algo que comparto de una manera contigo es el tema de ver qué pasa en la constelación, tomas tu terapia, justamente en terapia puede suceder que salga otra cosa, que a lo mejor una respuesta que te lo puedes llevar a constelar y puedes armar un plan que pueda ayudarte también a ti a ir hilando toda esa historia a través de diferentes herramientas, incluyendo constelaciones familiares. Ujú, definitivamente, porque el principio de la salud inicia con querer tener salud. O sea, yo si quiero, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder tener esta salud. Que no todo depende de mí, no, pero por mí no va a quedar, Claro. ¿sí? Entonces aquí es lo que tú comentas es muy fuerte. La persona una vez que ve su lealtad, no está dispuesta a devolverla. Sí, sí pasa. Entonces, sí sé que estoy atrapado, sí sé que mi vida es pesada, sí sé que hay una carga, sí sé que hay un dolor, pero luego si mi alma se aligera, ¿qué pasa? Entonces, elegir el destino propio es una decisión que no se toma a la ligera, No, 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 claro. Por supuesto que no se toma. porque, porque cuando te afirmas en el piso, cuando te afirmas en el suelo, resulta que ya creciste. Claro. Y es de ahí de donde partimos con el tema de la responsabilidad. El tema Ujú. de tomar tu vida y hacerte cargo de ella sin que mires allá y que digas es que es por esto y por esto, sino yo la tomo y yo soy responsable de mi vida, es un chambal. O sea, es una chambotototototota, pero al final del día se trata justamente de eso. Se trata de ti, de tu vida, de lo que quieres, de armar tus patrones. Vaya, psicológicamente hablando, realmente el 90%, tú no me dejarás mentir, tú que eres psicólogo más experto,
El 90% de nuestra vida no se trata de nuestras elecciones, sino que vivimos a través de la historia de nuestros ancestros. Entonces, un porcentaje minúsculo es lo que nosotros forjamos como un nuevo camino, como una nueva ramificación de lo que realmente esto nos pertenece, pero el resto es toda nuestra historia, que venimos de todo nuestro pasado, todo nuestro linaje, todo nuestro... Entonces, qué padre poder tener herramientas como esta que te empiecen a entablar un camino en el cual tú puedas ir migrando ese porcentaje tan grande de historia a decir, ya estoy viendo esta historia, pero elijo irme por acá. Y ese camino está completamente libre, no hay obstáculos, no hay nada, porque es tu propio camino, de tu propia vida, de tus propios pensamientos, sin que haya esta carga de tus ancestros que están ahí llamándote al oído diciendo, no, hombre, vete para acá, mejor síguele de alcohólico, síguele de infiel, ¿sabes? Como esa parte que nos sigue gritando al oído. Entonces, observar ese pasado te puede dar también la gran ventaja de decir, bueno, pues yo quiero crear mi propia historia y hacer todo ese caminito nuevo, que sí es un chambal, pero también los beneficios son increíblemente espectaculares. Sí sabes que toda constelación familiar se trata de un excluido. Ah, Todo. claro. Uf. No hay ni una sola constelación familiar en el mundo que no se trate de un excluido. Un excluido rechazado por destino, por su vida, por alguna enfermedad, por algún trance, por alguna situación incómoda. Cuando integramos lo excluido, que nos damos cuenta que tenemos mucha parte de ese excluido, por eso siempre somos diferentes. Cuando somos parte y ya no somos los especiales, sino que ahora pertenecemos y ese patrón se muestra y tú le dices a este excluido, ya sea este excluido se transforma en actitud, en enfermedad, en forma, en fondo, en hechos, en situaciones, en parejas, en hijos, en situaciones de trabajo, en el jefe. Cuando este excluido se muestra, abrázalo y tómalo con fuerza. Y dile, tú perteneces y yo pertenezco con libertad. Da un pequeño paso hacia adelante y jamás dejarás de ser parte de la familia, aunque avances diferente, porque ya integraste lo excluido. Nada más. Que eso es empezar a ponerle orden. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué caminos nuevos vamos a tomar? La gente llega con mucho miedo. Es que no quería venir a constelar. Es que ya tenía 3 meses de que le recomendaron. Es que ya tenía. Pues es que cuando miramos nuestro origen, ponemos orden, la vida se muestra. Y si se muestra tal cual, también muestra salidas que antes estaban ocultas. Claro. Donde antes había repetición, ahora aparece la libertad, que es la única elección que tenemos los seres humanos, decidir cómo queremos estar. Entonces, todo eso que parecía muro, tú con tus manos puedes abrir la puerta y decir, hay más caminos para mí. Al abrir la puerta, le abres la puerta a los que vienen después de ti a una nueva información que ellos van a perfeccionar. Eso no te toca a ti. Deja que le toque a alguien más y vive, solo vive. La gente que le da miedo descubrir verdades dolorosas en una constelación, que se dé cuenta que el dolor ya existe. Y la constelación al poner luz, se mira con amor. Y cuando deja de ser carga, se vuelve fuerza.
La constelación te abraza y te permite mirar aquello que fue excluido por décadas, por siglos, por años. Te permite mirarlo con amor, con pertenencia, y lo que antes te daba miedo toma forma. Cuando la gente va a constelar una enfermedad, regularmente se pone la enfermedad enfrente. Y una de las preguntas que surgen del constelador es, ¿cómo te mira? ¿Cómo te mira esa enfermedad? Ujú. Ok. ¿Cómo te mira? Y cuando la persona se da cuenta que el camino a su salud, para que lo pudiera ver, tenía que haber una enfermedad de por medio. Uno abraza la enfermedad, la acepta y dice, así es. Y entonces, mientras se toma esto, la salud tiene permiso de venir, Ya. pero la puerta la abrimos nosotros. O sea, Que, al recuperar, sí, adelante, adelante. cuando recuperamos la vida, soltamos la carga. Cuando nos abrimos a lo nuevo, llega la abundancia. Cuando nos abrimos a la salud, nos sentimos libres. Cuando nos quitamos la mochila de otros, es momento de llenar la nuestra. Y se atraviesa como quiera por una catarsis, es decir, llevas tantos años cargando en la misma mochila que en el momento en que te la quitas ya te dolió aquí, te dolió acá, te dolió, te torciste, te caíste, vaya, se puede vivir también así una crisis de sanación después de años de estar cargando todo eso y es parte del síntoma de liberación o qué significa eso. Lo que le dicen crisis curativa. Ya. La crisis curativa es a veces necesaria. Tienes que soltar el exceso de equipaje y ese exceso siempre te va a llevar, el miedo te va a llevar a la crisis, o sea, el miedo es necesario, sí, el miedo no se va, no, el miedo no se va, es un sensor, tú le das el peso, tú le das el tamaño, ¿Okay? de acuerdo a la vivencia, de acuerdo al patrón, de acuerdo a tus creencias. Pero el miedo es el miedo te sensibiliza hacia una situación nueva. Tú le das el significado. Entonces, obviamente, hay gente que va a somatizar estas situaciones y las va a transformar en algún síntoma físico, un dolor de cabeza, un, este, me dio muchísimo sueño, quizás me da temperatura por un momento, siento que traigo calor atrapado o, o me da diarrea. Últimamente se me soltó el estómago. Por todo lo que Pero esto, pero esto no es así como que la regla, ¿no? O sea, suéltate, no pasa nada. Vas en camino a, de ti depende darle seguimiento. O sea, la constelación es un extraordinario principio para comenzar a hacernos cargo de nosotros. que ese es el gran reto, tomar tu vida. Y solo vivirla. Porque ya hubo alguien, o algunos, o muchos, que ya pagaron el precio para que tú estuvieras aquí. Claro, tú mismo incluso. Ujú. Ahora, la próxima ronda de constelaciones que vamos a tener, igual sabemos que no se trata de un tema específico, sin Ujú. embargo, hemos vivenciado, y bueno, tú me sabrás decir mejor que yo, que las personas que van y toman la decisión de ir a constelar, a integrar eso que nos duele, regularmente es el común denominador de todo el grupo.
Es decir, uno va con tema de infidelidades y resulta que todo el grupo trae un tema relacionado o la mayoría de él. ¿Por qué pasa eso, Marcos? O sea, es una cosa de no creerse, pero luego también pasa, que me tocó vivenciarlo justamente contigo, en el que una familia iba a ir con un tema muy específico, una familia completa de 4 personas, y por circunstancias no pudo ir, y ya cuando se vivió la constelación que trataba de un tema efectivamente de infidelidades, me acerqué contigo y me dijiste, es que ellos no vinieron porque te fijas el tema que tratamos, ellos traían un tema completamente diferente y por circunstancias de la situación, ellos no fueron a constelar. Entonces es muy impactante que escuchas a cada persona al principio de la constelación hablar de lo que van a constelar y resulta que todos vamos a lo mismo. Es que todos vamos a integrar. Ok. Todos vamos, uno, a aceptar lo que es, a tomar lo que hay y a integrar lo que por derecho y correspondencia es nuestro. Y desde hace 23 años, en cada ronda se vivencia, y no puedo decir cuál no, pero todos los temas tienen que ver con el de al lado. Claro. Ahora, ¿no se constela lo mismo? No, pero cada constelación te va dando el recurso y las herramientas como consultante o como participante para que logres integrar la solución. Al tener integrada esta imagen de solución, tú ya te vas con otra perspectiva. Claro, claro, claro. Con tu mochilita media llena. Pero es tuya. Claro. Entonces, el común denominador de las constelaciones es, si yo voy a integrar lo que excluyo, si yo voy a recuperar mi vida, si yo voy a ponerme al servicio, entonces se repite la máxima de que todos somos uno, todos estamos al servicio y todos en una comuna podemos solucionar cualquier situación. Claro, porque estamos todos conectados, como bien lo comentas. Y me voy a ir un poco más allá de cómo también la constelación te va guiando hacia lo que hay que trabajar. ¿Cuántas veces no vimos o no fuimos testigo de personas que llegaban con un tema y terminan constelando otro? Te dicen, es que venía a constelar a mi mamá, pero me voy dando cuenta que porque ya participó en 5 constelaciones de los demás y resulta que termina constelando el tema del que realmente había que constelar. O sea, también la constelación grupal te sirve como guía por si acaso traes alguna lluvia de ideas sobre qué es lo que hay que constelar, realmente te va guiando y te va, sabes, navegando con base en cómo vas viendo la participación de las constelaciones en el tema que realmente hay que abordar tú como participante. Uh-huh. Cuando uno constela desde el alma, cada parte se va integrando. Cuando uno se ve implicado en el proceso personal y se pone al servicio de otra persona, hay una retribución que la vida da, un pago. O sea, nadie trabaja gratis. Ok. Y tu energía tiene un costo y tiene un precio, y es alto y es preciado. Entonces la misma vida, la misma alma, el mismo convenio de almas, dicen, ah, contigo voy así, y cada quien va comprendiendo una misma constelación de muchísimas maneras diferentes. Claro. Y todas suman, y todas son válidas, y todas se prestan al servicio del otro. Y cuando cada quien empieza a explicar lo que entendió y escuchas direcciones completamente distintas, de pronto hay una que emerge de la nada y por lo regular esa que llega es de alguien nuevo, de alguien que en su vida había constelado y que
lo invitaron o lo llevaron con engaños porque la tía de la prima del vecino de la novia, etcétera, etcétera, lo mandó. Y siempre dicen, yo no sé qué es lo que pasa, pero sé que me voy ligero. Y esa es una señal. Claro, uf, El alma, cuando se pone al servicio de los demás, obtiene un premio, obtiene un beneficio. Y ese beneficio es el ayudarte también a solucionar tu alma. claro, pues es que es como vivir en una caja. Ujú. El momento en que se presenta de una manera tan real eso que ves en la dinámica y se vuelve, como bien dijiste hace rato, una revelación, es como ay, el traguito que necesitabas darle al agua fresca en un tiempo de calor, en el que sientes que tu cuerpo te vuelve el alma al cuerpo literalmente. Y algo que, por ejemplo, los grupos que, que tú invitas, y yo lo digo abiertamente, son grupos muy centrados. ¿Ok? Hay variedad de grupos, hay variedad de personas y personalidades, pero lo que a mí más me encanta de todo esto es cuando toda la gente se pone al servicio. ¿De qué? No saben, pero ellos tienen esta certeza y esta confianza de que van a resolver algo. Y cuando llegamos con los últimos tres, regularmente nos dicen, es que ya constelé todo, Sí, claro, por supuesto, y es sobre que todo ya vi todo, participativos en las constelaciones de los demás. es que ya no sé qué constelar porque creo que ya tengo la respuesta. Y siempre por lo regular al final se vienen las constelaciones bien poderosas, ¿no? De donde se es una amalgama de todo lo que se vivió y es un cierre que también el alma de cada uno de los participantes aporta a todo el grupo, ¿no? Entonces es como un agradecimiento, yo lo veo así como un agradecimiento de todos nuestros ancestros a poder haber sido vistos. Totalmente. Y es justo, bueno, hemos vivido diferentes tipos de constelaciones durante todo este tiempo en que ya tenemos tiempo colaborando. A mí hubo una en particular que me llamó mucho la atención porque si bien comentas tú que hay gente que luego se queda, bueno, la mayoría de la gente que se queda hasta el último, pero los últimos que constelan sacan como el resumen de todo lo que pasó y lo avientan toda la carne al asador. Hubo a mí uno en particular que me llamó mucho la atención, que fue de los primeros que consteló esta persona, extranjero, de los primeros que consteló, más bien de los primeros que participó y que él inmediatamente integró, como en la segunda o tercera constelación éramos un grupo como de 10, 12 personas, y que ya al final solamente quedaba él y que le decíamos, oye, pues sigues tú de constelar, y él dijo, yo constelé desde que participé, ahí, primera participación, primera vez constelando, dijo, yo ahí entendí todo, y ni siquiera él era el que estaba constelando, él estaba como representante. Entonces dije yo, ¿cómo hay diferentes maneras también de que hay personas que están tan atentas que inmediatamente captan y hay personas que a lo mejor no, que tardan un poco más o que tienen que ir algunas 2 o 3 veces más a diferentes temas, por supuesto, pero que tú en la constelación ves como las piezas se embonan, ¿sabes? Como que se oye el clic de cuando metes un botón y se oye el clic y esa persona me llama mucho más la atención porque él no siendo de aquí, no acostumbrado a este tipo de herramientas, que nunca en su vida había constelado, que haya sido esa integración tan rápido de lo que él iba a constelar. Y que él dijo, a mí me quedó clarísimo en cuanto abracé a la persona y supe que y yo me quedé, dije yo, ala, o sea, también existen ese tipo de personas que inmediatamente captan, que inmediatamente integran y que dicen, yo ya a lo que sigue, ¿sabes? Vaya, no hay necesidad de escarbarle más porque ya me quedó clarísimo. Uno de los beneficios de la constelación familiar es que desde inicio funciona. Desde que tú te sientas, empieza a moverse una energía que diferencia completamente el resto, ¿no?
Y esta energía y esta sensación que el cuerpo te da es justamente la que se necesita para resolver. Todos vamos a resolver algo. Si se presenta de pronto alguien que va a retar el proceso. Ok. Nos ha tocado también en constelaciones, en los grupos de constelaciones, quién va a retar el proceso y dice, yo no voy a constelar abiertamente, no creo en esto, no me interesa, no me gusta, y de pronto ya lo ves en primera fila o la ves en primera fila con una constelación muy poderosa y de manera activa, a partir de ahí surge un cambio desde la mirada de esta actitud consteladora. Me ayudaste y como que se quedan. Yo nada más vengo a lo mío y ya me voy. Y dan las 6 de la tarde y ahí siguen. Porque el alma cuando siente agradecimiento, híjole, es un alma que está dispuesta a trabajar, es un alma que está dispuesta a agradecer. Y esto de las constelaciones es un trabajo de agradecimiento mutuo. Claro, por supuesto. Por eso funciona. Ayer, nada más y nada menos en una constelación, decía un padre de familia, traía un tema difícil, pero ahí traía a una señorita muy jovencita, de 12 13 años, y dice, ¿y en qué le va a servir? ¿Esto en cuánto tiempo va a dar efecto? Y cuando hizo el proceso, cuando se atrevió a dar el paso a la verdad, esta personita hizo y descansó. Entonces, cuando él dice, ¿y cuándo va a hacer efecto? Y le dice la esposa, que no oíste, simplemente Sí, pero así, te desguanzas así, a gusto. El darse cuenta es una herramienta que no soluciona, resuelve el propósito de hacer algo al respecto. Pero si uno de tus defectos de carácter es, por ejemplo, no darle seguimiento a tu vida, obviamente no va a regresar a donde mismo, por supuesto. porque donde ya hay conocimiento, ya no puede estar en el mismo lugar. Claro. Por eso cuando alguien va a constelar, se tiene que comprometer consigo mismo y con su proceso personal. Claro, porque si no, entonces no son las constelaciones, si vas y tomas ayahuasca y entonces no, pues la ayahuasca no jaló, y entonces vas y tomas mindfulness, no, pues es que tampoco, y te la pasas por la vida pensando en que todo eso no funciona, cuando la realidad es que no te estás volteando a ver. Sí, llega una chica también dedicada a esto de la terapia. Me dice, es que fui con este y no jaló, y fui con este otro y no jaló, y fui con este otro y no jaló, ahora vengo con usted. Inmediatamente le pregunté, entonces tú eres cazadora de terapeutas. ¿Qué dijo? Le digo que tú te dedicas a cazar terapeutas, a menos que estés buscando a quien culpar de lo que tú no quieres resolver. Por supuesto, claro. Entonces, bajo esas circunstancias, platiquemos. Al hacerse consciente, se queda pensando y dice, no me había dado cuenta de lo que yo sigo haciendo para seguir repitiendo lo que hago. Pero por supuesto, O sea, la justificación, ¿no? Entonces, es importante aclararle al público, aclarar a la gente que es importante darle seguimiento. Constelas para darte cuenta y tener la imagen de solución instalada. Irte por un camino de vida práctico y ligero a resolver en la vida real. Esto no es metáfora. claro. Y lo más importante, que en la medida en que te seas consciente y te comprometas con tu proceso,
la vida siempre va a ser más ligera. Y aparte también el impacto que tiene resolver eso, eh, tiene mucho agregado y mucho valor a tu linaje, a tu sistema familiar. Es decir, si tú ya no permites que eso trascienda, pues todas las generaciones hacia adelante se van a ver beneficiadas de este proceso tuyo. Sí, y es ahí donde tú decides seguir siendo víctima o victimario o salirte del cuadro y empezar a ser tú mismo y descubrir realmente quién eres. Wow, pues claro, qué padre. O sea, es un hallazgo invaluable y la verdad es que todos los casos que hemos compartido en conjunto de todos estos grupos que van a constelar, lo único que me queda a mí es decir, qué padre que cada vez hay más gente que está queriendo ver por sí misma y cada vez hay más gente que está dándose cuenta que todo lo que ellos transformen en sí mismos tiene una repercusión en su sistema familiar, les guste o no, crean o no, y quieran o no. Porque al final del día esto se trata de todo, de ese orden que se pone en el momento en que tú decides hacerlo y en el momento en que tú dices, sabes que ya, hasta aquí, que hay que hacer. E inherentemente el impacto se expande hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia los lados. Y ya para cuando te das cuenta, el papá que nunca en su vida hizo nada, lo tienes yendo al súper por las cosas, o lo tienes lavando el carro, o lo tienes siendo cariñoso, o la mamá que nunca fue afectiva, la tienes abrazándote y dices tú, algo se movió. ¿Sí? Necesidad de ir con tu mamá a decir, mamá esto, papá esto, o hermana esto, empieza a haber una transformación. Y entonces es ahí en donde hay que volverse muy observador de eso que está sucediendo porque hay que integrarlo, es decir, hay que reconocerlo como parte del proceso. Ujú. No se nos puede ir así como de, no, pues ni pasó nada. No, a ver, ¿realmente no pasó nada? ¿O no te diste cuenta que realmente sí pasó? Es correcto. Y, y es bien simple de entender cuando te abres al proceso. En pocas palabras y en resumen de lo que hemos estado platicando. Lo que ha sido mirado, acuérdate, una constelación familiar habla de siempre en un instruido. Lo que fue mirado descansa cuando ya fue visto. ¿Okay? Lo que se honra da fuerza. Entonces, cada quien elija cómo se quiere vivir. Y la gran invitación para el 30, que vamos a estar con un gran grupo de constelaciones y confío muchísimo que todos los participantes se ponen al servicio de algo más grande que ellos, y es la vida misma. Es la vida misma, como se vive en cada constelación. Que nunca deja de sorprendernos. Y eso es lo maravilloso de esta herramienta. Que aunque vayamos así de, ay, más de lo mismo, híjole, ¿cómo te explico? Sí, sí, Claro. sí, sí, cuando el alma descansa y lo excluido encuentra su lugar y la vida vuelve a fluir, la gente yo la veo que se retira a veces en silencio, pero llevan fuerza, porque van derechitos, ¿no? Llevan amor, llevan paz para su camino. Y cuando honramos nuestro propio destino, le permitimos a la vida florecer. Así se va la gente de las constelaciones. Sí, claro. Muy Pero florido. el mes siguiente ahí vienen con otra y traen más gente y van recomendados y esto se abre Sí, al destino de todos. Es una herramienta que nuestro maestro Hellinger abrió para todos, sin importar condición, creencia, estudios, lo que sea. Es una herramienta en la cual todos tenemos la oportunidad de resolver. sí. Maravillosa herramienta.
maravillosa herramienta. Y la verdad es que ha venido a revolucionar todo el tema terapéutico, con todos sus detractores, que siempre va a haber gente y está bien, o sea, y al final del día se trata de que tú elijas hacia dónde te quieres ir, pero yo lo que siempre les comento a las personas que van a constelaciones por primera vez, que me pongo a platicar ahí en el break, que les digo, es que luego mucha gente me dice, es que, ¿qué pasa en las constelaciones? Y yo les digo, a ver, ¿cómo le explicas esto que está pasando a una persona vía redes sociales? Y dicen, no, pues no hay manera de explicarlo. Lo único que hay que hacer es vivirlo. Y yo, justamente, te invito a que lo vivas, para que con base en tu propia experiencia, ahora sí digas, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? O sea, no hay otra manera de explicar lo que se ve en constelaciones más que vivirlas. Definitivamente. Y, y volvemos a esta parte. Tener la imagen de solución, híjole, aporta muchísimo a un proceso terapéutico. Sí. Aporta muchísimo a la vida y aporta muchísimo al trabajo de otros compañeros y compañeras que viven para ayudar a sanar. Entonces, muchos, cuando veo los grupos, que hay muchísimos y muchísimas personas que tienen este alcance, este servicio de la vida, ya sea médicos, ya sea maestros, ya sea, van abogados también, psicólogos, psicólogas, terapeutas, hasta psiquiatras. Y cuando se abren a esto nuevo, que no es nuevo, cuando se abren a la oportunidad de poder dar una alternativa a la salud de los demás, híjole, es un gran agradecimiento de los que somos consteladores para ellos también. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, esto viene a sumar, definitivamente. Es correcto. Así es. Oye, Marcus, pues ya cerramos. Quiero agradecerte infinitamente esta horita que nos echamos platicando respecto a este tema de patrones familiares, del costo que hay que pagar, de cómo las constelaciones te lo muestran. Siempre es muy gratificante escuchar todo lo que tienes que aportar hacia este tema de constelaciones. Y yo tengo la certeza absoluta que cada vez va a haber más gente interesada en formarse como constelador para poder emplear todo este conocimiento y tener un alcance mayor que ella tiene, porque esto no hay límite, el cielo es el límite, y que haya personas que constantemente están viendo cómo ayudar a otras a través de diferentes herramientas, incluyendo constelaciones. Ahora en esta época en donde estamos luego un poco desconectados a través de redes sociales, que hay tantas cosas ahí, e integrarnos a través de una terapia tan valiosa y tan profunda como estas, agrega mucho, mucho, mucho valor a este crecimiento, a esta humanidad, a este camino que necesitamos seguir como conciencia para crear más conciencia. Entonces, agradezco muchísimo toda tu aportación, todo lo que tienes para compartirnos como el constelador experimentado que eres y aparte psicoterapeuta. Y pues nada más que agradecerte, esperando ya la fecha del día 30 de agosto, a invitar a las personas a que tienen alguna duda, acérquense a nosotros. Tenemos mucho por compartir con respecto a constelaciones, que no tengan miedo de lo que van a encontrar, porque no habrá otra cosa ahí que no esté ya, solamente que no la has visto. Entonces, ¿qué nos dices a las personas que van a ir ahora el 30 de agosto, que todavía tienen alguna duda por ir? ¿Qué nos puedes decir? Híjole, que en sus manos está honrar lo que fue, tomar la fuerza y elegir la vida. Nada más, casi Anímense, nada. nada más. Pues muchísimas gracias, Marcus. Nos vemos el día 30 y pues bueno, esperamos a toda la gente que vaya y se acerque con nosotros, que se sume, que expanda esta herramienta a sus seres queridos y que lo vivan, que no hay otra cosa más que vivirlo. Así es. Muchísimas gracias, Marcos. Que pases buenas noches y nos vemos muy pronto. Nos vemos hasta luego. Bye. Bye.